de compartir con cada uno de ustedes, mis amados hermanos, la palabra del mensaje se intitula Corazón de carne. Abrir sus Biblias en el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 y versículo 27. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 y 27, dice así la palabra del Señor. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Dios prometió en el Antiguo Testamento, por medio del profeta Ezequiel, que vendría una época que Él daría a los suyos un corazón nuevo y que pondría un espíritu nuevo dentro de nosotros, que quitaría de nuestra carne el corazón de piedra y daría un corazón de carne y pondría su espíritu dentro de nosotros para andar en sus estatutos y guardar sus preceptos y ponerlos por obra. Vamos a analizar en estos cuantos minutos que tenemos aquí, vamos a analizar qué es el corazón del hombre sin Dios, cómo es el corazón, la mente, la sede de la voluntad, de los sentimientos, de las emociones, ¿verdad? La mente del hombre. ¿Qué es el corazón del hombre sin Dios según la Biblia? La palabra de Dios nos dice que es engañoso y es perverso. Tenemos en Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10. Dice así la palabra de Dios: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Miremos entonces, hermanos, cuando el corazón o la mente del hombre no se deja guiar por la palabra de Dios, no se deja guiar por el Espíritu que lo conduce a las sendas del bien, del amor, de la justicia, de la misericordia. Dice que se convierte en un corazón engañoso, ¿verdad? Solamente para el mal, todo pensamiento engañoso, ¿verdad? No va hacia la verdad y al mismo tiempo perverso, ha pervertido la verdad, ha pervertido la senda de la justicia, de lo que es el bien, de lo que es el mal, para apartarse del mal y para hacer el bien. Entonces, ¿quién lo conoce? Dice que Dios lo conoce, porque Él escudriña la mente, prueba el corazón para dar a cada uno según sus propias obras. Miramos entonces, mis hermanos, que un corazón impío, sin piedad, es fuente de todo lo malo. Así lo expresó el Señor Jesucristo cuando andaba en su ministerio, y lo miramos en Mateo capítulo 15, versículo 19. Dice así: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Miremos entonces, cuando no ha habido ese cambio, no ha habido esa regeneración, no ha habido ese verdadero arrepentimiento en el hombre, es una fuente de toda maldad. Y nos está diciendo que del corazón del hombre salen todas estas cosas, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Entonces, hermanos, nos continúa diciendo la palabra del Señor que el corazón endurecido es por medio de la incredulidad. Miremos en Marcos capítulo 3, versículo 5, y dice así: entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de su corazón, dijo al hombre: extiende tu mano, y él le extendió, y la mano le fue restaurada. El Señor andaba en su ministerio, hizo muchos milagros, como resucitar muertos,
dar vista a los ciegos, limpiar los leprosos, caminar sobre las aguas, ¿verdad? Y levantar paralíticos y tantas cosas. Pero aquellos hombres, la gran mayoría de los escribas, de los fariseos y mucha gente del pueblo, la gran mayoría miraron esos milagros, pero la incredulidad de ellos les endureció el corazón de tal manera que no podían creer. Miramos entonces que un corazón es endurecido por causa de la incredulidad. Un corazón duro es engañoso y soberbio. Miremos Jeremías capítulo 49, versículo 16, y dice así la palabra divina: tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón, tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová. Está hablando del pueblo de Edom. Ellos tenían su ciudad principal arriba de un monte escarpado. Ellos se habían llenado de orgullo, se creían inexpugnables, que nadie los podía derrotar, vencer, tomar la ciudad, y se habían llenado de arrogancia. Y el Señor les dice, ¿verdad?, por medio del profeta Jeremías, que esa arrogancia y la soberbia de su corazón los ha engañado, que piensan que porque están en la altura, que no van a ser derribados, que aunque hicieran, dice, como el águila, pusieran en la altura su nido, de ahí los iba a hacer descender, dice Jehová. Entonces miramos que un corazón no guiado por la palabra, ¿verdad?, se enorgullece, se llena de vanagloria, se llena de soberbia, pero sabemos que el Señor dice que Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El corazón duro es no arrepentido. Miremos lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 5, y dice así: por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Miremos entonces que el corazón, cuando no se ha arrepentido, tiene dureza, ¿verdad? No es susceptible a la voz del Señor, a la enseñanza, a los mandamientos. Y por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, ¿qué es lo que pasa? Está acumulando, está atesorando ira para el día de la ira, el día del juicio, el día de dar cuentas al Señor y de la revelación del justo juicio de Dios. El corazón, en cambio, ahora miramos, hemos visto algunas características del corazón sin Dios, del corazón duro, incrédulo, el corazón lleno de soberbia, envanecido. Miramos entonces algunas características de un corazón sin Dios, que no se deja guiar por la santa palabra. En cambio, el corazón nuevo, de carne, es limpio, es dichoso y es feliz. Miremos lo que dice aquí en Mateo capítulo 5, versículo 8. Bienaventurados, la palabra bienaventurado quiere decir dichosos, felices, benditos. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo capítulo 5, versículo 8. ¿Cómo somos limpios de corazón? Por medio de la sangre del Cordero, primeramente a la hora del bautismo, porque dice sepultados con Él en el bautismo, para que juntamente con Él seáis resucitados para vida nueva. Pero después que de Él perdonó todos nuestros pecados pasados, tenemos que mantenernos día a día a cuenta con el Señor, porque dice que si andamos en luz, como Él está en luz, y tenemos comunión los unos con los otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos nosotros, no, yo no he pecado, dice que le hacemos a Él mentiroso. ¿Por qué? Porque Él está intercediendo por nosotros, está ofreciendo su sacrificio allá en el cielo, ¿verdad?, para ayudarnos, para interceder, y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Es fiel porque Él ha prometido perdonarnos a través del sacrificio de Cristo.
y es justo. ¿Por qué? Porque Cristo pagó nuestros pecados en la cruz, como escribió el profeta Isaías, ¿verdad? Muchos siglos antes, Isaías 53, Él herido fue por nuestros pecados, molido fue por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz cayó sobre Él, y por su herida fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Entonces, hermanos, miramos que es un corazón dichoso, feliz, es limpio de manos, de corazón puro, aquel que ha sido lavado, ¿verdad?, en el bautismo, después del bautismo y a la hora de la muerte, si somos fiel, como dice la Escritura. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará en la cárcel a algunos de vosotros para que seáis probados. Tendréis tribulación por 10 días. La palabra es simbólica, puede ser 10 días, 10 meses, 10 años, puede ser toda la vida. Tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Y nos dice entonces la palabra en el Salmo 24, versículos 3 y 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en el lugar santo? El limpio de manos, puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Entonces miramos que andar cada día a cuentas con el Señor, para estar en su santa morada, en su comunión, ¿verdad?, todos los días de nuestra vida, en esta peregrinación, como dice el escritor de Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, para así estar en comunión, estar en su santa morada, estar en su reino celestial siempre. El corazón apacible da vida. Miremos lo que dice el Proverbios, capítulo 14, versículo 30. El corazón apacible es de vida a la carne, mas la envidia es carcoma a los huesos. Entonces tenemos que tener una mente, un corazón lleno de paz, ¿verdad? Como dice la Escritura, seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios, y eso nos da vida. Pero cuando el corazón se llena de pasiones bajas, como la envidia, el egoísmo, el orgullo, la soberbia, entonces eso nos trae la muerte, porque dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un corazón nuevo, de carne, es manso y es humilde. Miremos lo que dice en Mateo capítulo 11, versículo 28 y 29. Miremos lo que dice la Escritura. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Miremos pues que un nuevo corazón de carne, sensible, tenemos que aprender cada día del Señor Jesucristo, porque Él está diciendo, vengan a mí. ¿Quiénes? Todos. Los que estáis trabajados, estáis cargados, cansados de las luchas, de las pruebas, de las tribulaciones, de las angustias de esta vida, ¿verdad? Y dice, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El corazón de Jesús, manso, humilde, tierno, amoroso, de ese debemos de aprender cada día nosotros. Y así vamos a hallar descanso, paz y tranquilidad de nuestras almas. Los corazones de carne, sensibles, son guardados en la paz de Dios. Y dice Filipenses capítulo 4, versículo 7. Dice así, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un corazón nuevo, un corazón de carne, dulce, sensible, se conduce sabiamente, tanto dentro del reino, la iglesia, como con los de afuera. Primera de Pedro,
capítulo 3, versículo 8. Y dice así: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Sed todos de un mismo sentir. Esto era lo que le decía el apóstol Pablo a los corintios, en aquella etapa de niñez que vivían en pleito, en discusiones, en divisiones, en contienda. Les dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, les dice lo siguiente: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Eso también es para cada uno de nosotros. Debemos de estar perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Un nuevo corazón es compasivo, se compadece de las necesidades de los demás. Miremos lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 9 y versículo 10. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. A veces nosotros nos podemos cansar, ¿verdad?, de hacer el bien. ¿Y por qué nos podemos cansar? Bueno, hermano, por el malagradecimiento de la humanidad. Acordémonos que el Señor Jesucristo sanó a 10 leprosos. Bueno, miramos que ser leproso en esa época y en todos los tiempos, pero en esa época estaba aislado completamente de su familia, de su hogar, de la sociedad. Era como estar muerto en vida. Y vino el Señor y se compadeció de aquellos 10, los sanó y fueron limpios. Y le dijo: ve a presentarte donde el sacerdote. Y se fueron, según las leyes y ritos de Moisés, para que los declarara limpios. Pero en eso uno de ellos se regresó y se acordó que no había dado gracias, y regresó dando gracias a Dios donde el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús le dice: bueno, ¿no eran 10 los leprosos que fueron sanados? ¿Y por qué Él le dice solamente uno ha regresado y los otros 9 dónde están? Los otros 9 no reconocieron el gran favor, la gran misericordia de Dios a través de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? El poder de Dios los sanó a través de Cristo. Y miramos entonces que fueron malagradecidos. Así también nos puede pasar a nosotros y decimos: bueno, yo he servido a tantas personas y son malagradecidas, a veces ni me hablan, ¿verdad? Se refieren mal de mí, y podemos humanamente cansarnos, pero la Escritura nos dice que no nos cansemos de hacer el bien. ¿Por qué? Porque a su tiempo vamos a segar, vamos a cosechar, porque el Señor no olvida los favores, las misericordias que nosotros hacemos a los demás. Es como que se lo hiciéramos a Él mismo, porque Él dice: tuve enfermo y me visitaste, tuve en la cárcel, me visitaste, tuve desnudo, me cubriste. Entonces le dirán, dice los justos: Señor, ¿cuándo te vimos enfermo y en la cárcel y te visitamos? Bueno, dice, cuando lo hiciste a estos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces, hermano, miramos pues que un corazón humilde, un corazón sencillo, un corazón de carne, es compasivo y es misericordioso. Un corazón de carne, un corazón nuevo, ama fraternalmente. Miremos lo que dice el Señor en Juan capítulo 13, versículo 24. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a los otros. El amor ya era un mandamiento en el Antiguo Testamento. Acordemos que los mandamientos más grandes de la ley era: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Y el otro era semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sin embargo, el mandamiento del Señor es nuevo, porque era amar al prójimo como a uno mismo, una medida escasa, humana, porque hay quienes no se aman ni a sí mismos, y si no se aman a sí mismos,
¿cómo van a amar a otros? Entonces Él dice, yo les voy a dar un nuevo mandamiento a ustedes, y ese mandamiento nuevo es que os améis los unos a los otros como yo os he amado. ¿Cómo nos ha amado el Señor? Con amor divino, amor de Dios, amor ágape. Nos amó hasta el fin, y no solamente a nosotros, sino que amó también al mundo, como dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amó a sus enemigos, al que lo traiciona, al que lo negó, y miremos que allá está en la cruz del Calvario el Señor, ¿verdad? Clavado con duros clavos, con odio, con desprecio, con aquella corona de espinas, sus espaldas reventadas a latigazos, y está pidiendo oración para sus enemigos. No está diciendo, Padre, destrúyelo, envía un ejército de ángeles y destrúyelo. El amor tan grande de Él, que aún está pidiendo para sus más crueles enemigos, está pidiendo perdón, y dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Quiénes no sabían lo que hacían? Los soldados romanos, que eran paganos, miserables. No se estaba refiriendo a los soldados romanos, que solamente obedecían órdenes. Se estaba refiriendo a Anás y a Caifás, a los escribas, a los fariseos, a aquellos hombres que con la Escritura en la mano, ¿verdad?, la cumplieron en el sentido de que estaba escrito cómo iba a morir. Entonces, teniendo aún la Escritura en la mano que decía, no derramará sangre inocente, derramaron la sangre más pura, más limpia, más inocente que ha venido a este mundo, porque nos dice la Escritura que nunca cometió pecado, que nunca se halló engaño en su boca. Cuando lo maldecían, bendecía; cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa a aquel que juzga rectamente. Entonces, hermanos, así también nosotros debemos aprender a amar, no solamente entre nosotros mismos, sino como dijo el Señor, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, orad por aquellos que os persiguen y os ultrajan. Posiblemente esto lo hemos oído desde que nos bautizamos, el amor a los enemigos, pero en el momento dado, cuando se nos hace el daño, cuando se nos hace el mal, qué difícil se torna amar al enemigo, al que no nos ama, al que nos traiciona, al que nos quiere destruir, al que nos quiere causar mal o daño físico, moral, psicológico, ¿verdad? Sin embargo, ese es el mandamiento, el cual nosotros debemos crecer en él, porque ya tenemos un corazón de carne, no uno de piedra, insensible, sino ese fue cambiado a la hora del bautismo. Dice, sepultados con él en el bautismo, para que junto con él sea resucitado. Resucitamos a una vida nueva, el nuevo hombre, ¿verdad?, que es hecho a la imagen del que lo creó, santo, amado, de entrañable misericordia, de amor, de bondad, de mansedumbre, y así debemos de crecer en la gracia y en el conocimiento y en el amor. Como dijimos, un corazón de carne es generoso. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ese corazón de carne es generoso y propone, ¿verdad?, en su corazón ayudar para las necesidades de los santos, de los demás. Entonces, miremos nosotros que debemos cultivar un corazón nuevo, un corazón limpio, lavado con la sangre del Cordero y santificado con el Espíritu Santo. A manera de conclusión, haciendo un pequeño resumen, hemos visto que Dios prometió que a los suyos les quitaría el corazón de piedra y les daría un corazón conforme a Él, para que anduviese en sus mandamientos y siguiera sus estatutos. La Escritura nos dice que el corazón del hombre sin Dios es engañoso, perverso en todas las cosas, que el corazón impío es la fuente de toda maldad, que el corazón se endurece por la incredulidad. Un corazón duro es engañoso, soberbio y no arrepentido.
En cambio, el corazón nuevo, el corazón de carne, es limpio, dichoso y feliz. Es manso y humilde como el del Señor Jesucristo, siguiendo sus pisadas. Es compasivo y es generoso y es misericordioso. Mantengamos siempre nuestro corazón humilde, sencillo, un corazón de carne, un nuevo corazón, creciendo siempre en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo, ¿verdad?, no es en vano. Que esta pequeña exhortación nos anime, nos consuele, nos exhorte para mantener un corazón sencillo, un corazón limpio, un corazón de carne, que es obediente y que es dócil en las manos del Señor. Que el Señor nos bendiga, nos guarde, nos prospere y nos ayude a todos. Amén.